Para seguir con el programa, me voy a permitir un lujo. En lugar de hacer la nota que viene yo, la va a hacer el invitado a quien yo tendría que entrevistar, uno de ellos. Y la particularidad que va a tener, el que va a hablar va a ser Alberto Kornblit, digamos, no sé si hace falta presentarlo, pero alguna vez, y él no quiere, pero dije que era el Messi de la ciencia argentina, pero más allá de ser el Messi o no, digamos, además es un amigo muy cercano a mí, digamos, es una persona que quiero mucho, es casi como si fuera un hermano, y aparte valoro todo lo que hace, pero no solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino su compromiso con la vida cotidiana de los argentinos, con la ciencia de la Argentina, y sobre todo para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad y no estar pensando solamente en su beneficio particular o individual. Dicho todo esto, entonces le pedí a Alberto que hiciera él de maestro de ceremonias y presente a las dos personas que tiene al lado y cuál es la razón por la cual hoy en particular le pedimos a Alberto que viniera acá con estas dos personas. Alberto, yo juego de visitante acá, miro. Muchas gracias, Adrián. Te voy a entrevistar a vos entonces. Dale, ningún problema, no estaría mal. Pero en este caso aprovechemos que están Anabela. Sí, bueno, yo estoy acá con Anabela Srero, que es investigadora del CONICET y que dirige un grupo de investigación en nuestro instituto, en el Instituto IFIBINE de la Facultad de Ciencias Exactas y del CONICET, y con Ana Fisbin, que es estudiante de doctorado, muy pronta a doctorarse, que el motivo por el cual estamos acá es porque publicamos un trabajo en una revista muy buena, que Ana fue la primera autora y que es el trabajo de su tesis doctoral y que todo empezó por ideas que tenía originalmente Anabela y que Ana desarrolló y que yo coordiné. Bien. Así que le dejo la palabra primero a Anabela. ¿Qué pasó, Anabela? Bueno, yo te voy a contar un poquito, o les voy a contar un poquito cómo iniciamos todo esto, y para eso es necesario ponerlos un poco en contexto en la temática de lo que vamos a tratar. Todas las células de nuestro organismo tienen el mismo material genético, tienen la misma información. Sin embargo, una célula de hígado es muy distinta, por ejemplo, a una neurona o a una célula del tubo digestivo. Eso significa que cada una de estas células tiene una función muy precisa que cumplir dentro del tejido y del órgano que forma parte en el organismo. Para que eso ocurra, para que la célula, digamos, el proceso por el cual una célula adquiere esas capacidades diferenciales o esa capacidad de llevar adelante una determinada función y formar parte de un determinado órgano, lo llamamos o lo conocemos como diferenciación celular. Ajá. Hace unos cuantos años en mi laboratorio estudiábamos en particular el proceso de diferenciación de las células que forman parte de la glándula mamaria, de las células que son las encargadas en el momento de la lactancia de producir la leche. Y estudiábamos de qué manera ciertas señales, ciertos estímulos que reciben las células desde el exterior, desde su entorno, regulan esa información genética que tiene la célula para lograr que esa célula cumpla esas funciones y adquiera una determinada forma. Y ahí fue cuando empezamos a estudiar con Ana Coaglino, que era una becaria postdoctoral del laboratorio, empezamos a estudiar la expresión de distintos genes en células epiteliales mamarias y comenzamos con el estudio de G9A, que es el gen del cual les vamos a seguir contando. Bueno, el G9A ya hasta acá venía muy bien y ahora de pronto derrapé y dejé de entender. Pero es como matemática, G9A, 2 letras, un número. Perfecto, pero ¿qué pasó con G9A? Que es un nombre particular Es un nombre particular de una enzima y yo cuento qué hace la enzima y Ana va a contar el resto. Las enzimas son proteínas que hacen un cierto trabajo dentro de las células. Esta enzima, lo que ya se sabía que hacía, estaba publicado por muchos trabajos, es entrar al núcleo de la célula y agregarle ciertos grupos químicos a las proteínas que están asociadas al ADN formando los cromosomas, formando la cromatina. Y al agregarle esos grupos químicos que se llaman metilos, son grupos de carbono con 3 hidrógenos, cambian la estructura de la cromatina y hacen que la cromatina sea más compacta cuando están agregados esos grupos químicos que cuando no lo están. Es una enzima que regula la estructura de la cromatina, o sea, de los cromosomas, y regula
cómo los genes se encienden o se apagan. Y aquí viene el trabajo de Ana. Entonces, Ana, ¿qué hizo un día? Se levantó a la mañana y dijo, voy a ver si... En realidad yo estaba trabajando con Ignacio Llor, que era un estudiante postdoctoral de Alberto, y nosotros estudiábamos otro gen durante la diferenciación neuronal. Y en realidad nosotros pensamos que G9A, esta enzima que Alberto acaba de contar, podía estar regulando la expresión de ese gen durante la diferenciación neuronal. Pero vimos que no tanto. Pero ahí nos empezamos a interesar en G9A y como el grupo de Anabela había descubierto algunas cosas interesantes sobre G9A, yo decidí enfocarme en esta enzima para mi tesis doctoral. ¿Puedo interrumpir un instante? Cuando decís vimos que no tanto, ¿cómo uno ve que no tanto? Porque, digamos, vos lo pasaste y para ellos quedó todo totalmente natural. Y a mí no se me ocurre, claro. ¿Podés darme una idea de qué quiere decir? Por supuesto. Nosotros teníamos la hipótesis de que G9A regulaba la expresión de otro gen que estábamos estudiando en ese momento, cuando una célula que está en un estado sin diferenciar se diferencia a una neurona madura. Entonces estudiamos la expresión de ese gen. Y nosotros, modificando la expresión de G9A, vimos que no se modificaba la expresión de este otro gen. Entonces concluimos que nuestra hipótesis no era tan cierta en ese caso. Pero nos interesamos en G9A. Bien. Entonces ahí empieza la historia. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y vamos a volver. En la segunda parte nos van a contar porque, digamos, piensen que tenemos un tiempo limitado y quiero llegar al problema propiamente dicho. Hacemos una pausa aquí en Científicos Industria Argentina y queda pendiente entonces qué fue lo que hizo este grupo de personas científicas argentinos, Ana, Alberto, Anabela, todos con A, y Adrián encima. Volvemos enseguida.